Un saludo especial para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y estamos ya en el capítulo 8 y vamos a estar viendo los versículos 11 al versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Padre amado, gracias por esta preciosa palabra, por la palabra, Señor, del Evangelio. Rogamos, Señor, que nuestro entendimiento nuevamente sea abierto para que esa luz de este Evangelio, Señor, resplandezca en todo nuestro ser. Que cada palabra que ha sido escrita, Señor, dirigida por tu Espíritu Santo, inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, sea sellada en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Desde que Adán y Eva cayeron en el pecado, todo ser humano ha nacido espiritualmente ciego. Lo podemos ver allá en Romanos, donde el apóstol Pablo nos afirma lo siguiente, Romanos capítulo 1, verso 21. Dice así la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí habla claramente de que el corazón del hombre está en tinieblas. De igual manera, el apóstol Pablo lo menciona también allí en el mismo libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, donde dice así la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también lo menciona en su carta a los hermanos de Éfeso en el capítulo 4, versos 17 y 18, donde dice así la palabra de Dios: y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. De tal manera que todo ser humano nace con su entendimiento entenebrecido, con los ojos de su corazón, dice, nublados, ciegos, totalmente en oscuridad y en tinieblas por causa del pecado, y aún más oscurecidos también por Satanás. Satanás pone un velo sobre el entendimiento del hombre. Miremos lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor:
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que el ser humano ama de manera natural las tinieblas, aborrecen la luz. Como lo dice el apóstol Juan allí en su evangelio, en el capítulo 3, verso 19 y 20, donde dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. De tal manera que el hombre es incapaz de comprender la verdad de Dios, como lo dice Primera de Corintios allí en el capítulo 2, verso 14, donde dice así la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. De tal manera que van caminando por la vida, van tropezando por la vida, buscando respuestas en medio de la oscuridad, mientras ellos vagan en un medio de confusión tanto moral y espiritual. Así lo afirma el proverbista allí en el capítulo 4, en el versículo 19, donde dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. De igual manera lo dice el salmista allá en el Salmo 82, verso 5, donde dice: no saben, no entienden, andan en tinieblas. Para algunos esta ceguera es temporal, pues por la gracia de Dios sus mentes son iluminadas por el Espíritu Santo para ver la luz del Evangelio y para aceptar y reconocer toda la obra del Señor Jesucristo en la cruz, esa obra que trae salvación. El mismo Señor Jesucristo lo explicó allí en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 46, donde dice así la palabra del Señor. Está hablando el Señor Jesucristo y dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y de la misma manera el apóstol Pablo compara esa recepción de esa luz del Evangelio con el milagro de la creación. Podemos ver allí en 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Donde dice así la palabra del Señor: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De tal manera que al tener ese entendimiento iluminado por la luz del Evangelio, ahora son nuevas criaturas. Tienen la mente de Cristo y pueden entender estas verdades. De tal manera que solamente a través de los ojos iluminados del corazón, esos ojos que son iluminados por la luz del Evangelio de Cristo, es posible que se tenga la comprensión de esta parte espiritual. Pero lamentablemente para otros la ceguera es permanente y eterna. Cuando se niegan a aceptar el Evangelio, cuando se niegan a aceptar la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, el Evangelio que es el poder de Dios para salvación, esas personas permanecen en la oscuridad total, permanecen en rebelión, permanecen en incredulidad. Muchas veces estas personas pueden ser religiosos. Por fuera se ven como si fueran realmente cristianos, pero en realidad son espiritualmente ignorantes, viven engañados. Ahora, en la época del Señor Jesús, los dirigentes religiosos judíos se consideraban ser los más iluminados de todos. Y el Señor Jesús lo reafirma allí en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 41, cuando dice así la palabra del Señor. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece.
Y el mismo Señor Jesús los condenó como ciegos, guías de ciegos, allí en el Evangelio de Mateo capítulo 15, verso 14, donde dice así la palabra del Señor. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. De tal manera que ellos habían recibido las sagradas escrituras, las tenían en el Antiguo Testamento, eran los herederos de esos pactos bíblicos, pero su ceguera espiritual era tan aguda que se negaron a recibir al propio Mesías, como lo afirma allí el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 11, donde dice así la palabra del Señor: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, cuando los pecadores persisten en negar la verdad, llega el momento en que Dios los entrega a las consecuencias de su incredulidad, como lo dice allí el apóstol Pablo en el capítulo 1 del libro a los Romanos, verso 24, donde dice así la palabra de Dios. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. De tal manera que son confirmados en esa ceguera como un acto de juicio divino, y la verdad se esconde de ellos. De tal manera que los dirigentes religiosos no se arrepintieron, sino que cada vez endurecían más sus corazones. De tal manera que cruzaron como una línea de la que no podían ya volver a atravesarla, no podían devolverse. Y por ende el juicio se volvió ya inevitable. Y el mismo Señor Jesucristo llora allí sobre la ciudad de Jerusalén. Lo vemos allí en Lucas capítulo 19, verso 43, donde Él dice: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. De la misma forma, el Señor lo reitera allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18, donde dice así la palabra del Señor: el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, en esta sección, en esta porción del Evangelio de Marcos, vemos, hay una ilustración de la diferencia entre aquellos que tienen una ceguera permanente, una ceguera espiritual permanente, y aquellos que apenas tienen una ceguera temporal. En el caso de los fariseos y de los dirigentes religiosos, fue una situación realmente terminal, con consecuencias devastadoras eternamente. Pero para los discípulos que aceptaron la verdad con deseo, con entusiasmo, que tuvieron que luchar por entender esas realidades espirituales, esa falta de claridad fue solo temporal. Y finalmente, aquí en esta sección hay la curación de un hombre ciego, donde Jesús da una ilustración vívida de lo que es realmente una ceguera temporal y la visión espiritual. Muy bien, así que comencemos con los versículos 11 y 12 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Muy bien, recordemos que el Señor Jesús, después de pasar un tiempo prolongado con sus discípulos en territorio gentil, que fue a Tiro, estuvo en Sidón, luego a Decápolis, el Señor regresó a la región de Galilea. Fue a una región que se llama Dalmanuta, en la región de Magdala. Y se encontraba allí en este lugar cuando se encontró con un grupo
de fariseos, un grupo hostil de fariseos. Y estos personajes, pues motivados por el rencor, por la malicia, ¿sí? El único interés que tenían en Jesús era desacreditarlo. Estaban tramando su asesinato, cómo matarlo. O sea que tenían una actitud amenazante. Y aquí vemos un contraste realmente con los gentiles que habían recibido a Jesús y habían alabado a Dios por causa del Mesías. Ahora, en este enfrentamiento con el Señor Jesucristo, los fariseos demostraron algunas características que son importantes en aquellas personas que tienen una ceguera espiritual permanente. Y vamos a verlas. Encontraron un denominador común en su odio hacia la luz. ¿Qué significa eso? Miremos lo que dice Mateo 16:1, que es el pasaje paralelo. Dice así la palabra del Señor: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Aquí nos dice que los fariseos que fueron a buscar a Jesús estaban acompañados por un grupo de saduceos. Ahora, los fariseos y los saduceos eran rivales. Como primera medida, los fariseos eran legalistas, meticulosos, buscaban separarse de cualquier forma de contaminación moral o cultural. Estos eran unas personas celosas de proteger el judaísmo. Ellos elevaron las tradiciones rabínicas a un lugar de autoridad igual que las mismas escrituras. Mientras que, por el contrario, los saduceos no tenían en cuenta las tradiciones orales de los fariseos. Aunque ellos hablaban de boca para afuera de la Torá, negaban doctrinas claves como la existencia de los ángeles, como la resurrección del cuerpo, como la inmortalidad del alma. Y este grupo de saduceos generalmente eran aristocráticos. Muchos también eran sacerdotes. Y eran pues los guardianes de las normas y del funcionamiento del templo. Acuérdense que también aquí se incluían las prácticas lucrativas, las prácticas corruptas de las cuales hablamos en alguna oportunidad. Ahí se daba el cambio de moneda, se daba la venta de animales para el sacrificio, en fin. Ellos tenían también sus propios negocios lucrativos allí. Así que vemos que no había mucha concordancia entre los fariseos y los saduceos, pero a pesar de eso, estaban unidos por su rechazo común al Mesías, al Salvador. O sea, estaban impulsados por el odio mutuo que había hacia el Señor Jesucristo. Y dice que los representantes de ambos grupos comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo. Ahora, había una superstición allí en el pueblo judío y decía que los demonios podían imitar los milagros terrenales, así como las señales que realizaron los magos en la corte del faraón, pero que solo Dios podía obrar maravillas en el cielo. Ahora, como los líderes religiosos no podían negar que el Señor Jesucristo estaba realizando milagros en la tierra, pues insistían en que los hiciera en el cielo. Ellos, los fariseos y los saduceos, decían que la fuente de poder mediante el cual realizaban esos milagros era el mismo Satanás. O sea que ellos creían que Jesús sería incapaz de realizar una señal milagrosa en los cielos. Así que esto pues reafirmaría, ¿sí?, que él no tendría la autoridad de parte de Dios. Ahora, pues es evidente que al demandar una señal del cielo no estaba más que poniendo una trampa al Señor Jesús. Pretendían tentarlo con la esperanza de que fallara y aún así desacreditarlo más. Pero démonos cuenta que el Señor ya había proporcionado mucha evidencia para demostrar el poder divino con todas las señales, con señales aún también celestiales, pero ellos en su terquedad se negaron a creer en el Mesías. De tal manera que no era por falta de pruebas, sino que se negaron a creer.
como lo menciona el apóstol Juan allí en su Evangelio en el capítulo 12, verso 37, donde dice así la palabra del Señor. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y el 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Parece que entre los fariseos el único que registra la palabra del Señor que creyó en él fue Nicodemo. Pero el mismo Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Como lo menciona también allí el apóstol Juan en el capítulo 3 de su Evangelio, versículo 2. Ahora, los fariseos y los saduceos realmente no reconocieron a Jesús, que era el Hijo encarnado de Dios, que se hallaba en medio de ellos, de tal manera que Jesús en sí mismo era la señal definitiva del cielo, como lo afirma el Señor Jesús allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 23, donde dice: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. La segunda característica de estas personas que son ciegas espiritualmente, que permanecen ciegas, es esta: el rechazo total a la luz. De tal manera que en vez de responder en fe a esa luz que traía el Salvador, quien él mismo es la luz, cayeron mucho más en tinieblas. Y el Señor Jesús respondió de una forma emocional a la decidida falta de fe de ellos. Dice que él estaba gimiendo en su espíritu. De tal manera que esto quebrantó el corazón del Señor Jesucristo. Y más adelante el Señor llora sobre los habitantes de Jerusalén por esta dureza y por este rechazo a la luz. Y el Señor reprende la incredulidad de estos fariseos y saduceos con una pregunta. Dice, Él les dijo: ¿por qué pide señal esta generación? Y démonos cuenta que el Señor fue más allá de los fariseos y de los saduceos, ¿sí? Habló de la generación. O sea que el Señor acusó a toda la generación de israelitas que seguían las enseñanzas apóstatas de estos dirigentes religiosos, como lo dice allá en Mateo capítulo 16, verso 4, donde dice así la palabra del Señor: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Al igual que los antepasados que cayeron en apostasía, persiguieron a los profetas, también los judíos en la época de Jesús resultaron igualmente infieles. Fue un rechazo voluntario. De tal manera que ninguna señal los convencía, ninguna señal los haría creer. Cuando fueron ellos confrontados por la luz, corrieron a meterse más profundamente en la oscuridad de sus tradiciones, de tal manera que no había ninguna razón para que el Señor realizara otro milagro. Y pues la terquedad y la permanencia en esta ceguera era tal que el Señor emitió un veredicto tremendo. Dice: de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. O sea que el Señor no complacería las exigencias malvadas de estos incrédulos y duros de corazón. En el capítulo paralelo que encontramos en Mateo capítulo 16 del verso 1 al 4, se amplía este relato. Veámoslo, dice así la palabra del Señor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo,
mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Vemos que los fariseos y los saduceos insistieron en ver esa señal del cielo, y el Señor Jesús usó una ilustración que involucraba los cielos precisamente para desenmascarar esa insensatez de estos hombres. Y el método que usaban para predecir el clima pues era mirando el color del cielo, aunque pues era muy relativo, ¿no? Sin embargo, pues irónicamente eran mejores meteorólogos que teólogos. Podían reconocer que se avecinaba una tormenta por algo tan sutil como una tonalidad rojiza en la mañana, pero no reconocieron la venida del Mesías, a pesar de la abundante evidencia que estaba delante de ellos. Si los innumerables milagros que el Señor había realizado, las señales que ellos mismos habían visto, no podía convencerlos, pues nada más lo podría hacer. Y el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 10, verso 37, dice lo siguiente. Está hablando el Señor Jesucristo. Juan 10, 37 y 38. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y aquí el Señor también hace una referencia a la señal de Jonás. Y se estaba precisamente refiriendo a su muerte y a su resurrección. O sea, a ese testimonio definitivo de su poder y de su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Pero lamentablemente fue rechazado por los líderes religiosos. Incluso estos líderes finalmente sobornaron a los soldados romanos y les dieron instrucciones para propagar mentiras acerca de lo que realmente había ocurrido en la tumba el día de su resurrección. De tal manera que en medio de esta terquedad, los dirigentes religiosos ilustraron una tercera característica de la ceguera espiritual permanente. ¿Cuál es? El permanente, el persistente rechazo de la luz produce una oscuridad eterna. Miremos que el versículo 13 explica las consecuencias de esta incredulidad deliberada. Dice que Jesús los dejó. O sea, como el Señor Jesús sabía que los fariseos y los saduceos no le creían. Él los abandonó a sus propios delirios, en su propia arrogancia moral, en su propio orgullo. ¿Sí? Por eso dice la palabra que eran ciegos y guías de ciegos, que llevan a sus seguidores al infierno, a sabiendas. Se negaron a creer. O sea que las consecuencias de esta ceguera fueron siempre irreversibles. Desde el principio del ministerio del Señor Jesucristo, Él fue rechazado. Y en consecuencia, el Señor Jesucristo lo rechazó. Y la Biblia pues describe de manera muy adecuada al infierno como las tinieblas de afuera. Como lo dice también allí el Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 30. Dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. De tal manera que este lugar es un lugar de ceguera espiritual eterna. Y realmente lo triste es que el mundo está lleno de personas que han rechazado la luz, al igual que estos dirigentes religiosos. ¿Por qué? Porque aman las tinieblas de su pecado. Y tristemente un día serán lanzados a la oscuridad del castigo eterno. Ahora, el que el Señor Jesús dejara a los fariseos y a los saduceos no fue solamente una separación temporal. Este enfrentamiento que hubo aquí, este conflicto, fue un conflicto realmente final con los dirigentes religiosos de Galilea. De tal manera que a partir de este momento, todos los milagros y las parábolas que
el Señor Jesús realizaría estarían pues destinados sobre todo a sus discípulos, no a los dirigentes religiosos o a las multitudes. Además, el ministerio público del Señor en Galilea pues había llegado ya a su fin. A los habitantes de Galilea pues se les había dado una gran oportunidad de arrepentirse y de creer, pero no aprovecharon esta oportunidad que el Señor les había dado. Después de haber sido finalmente rechazado por ellos, Jesús cambió su enfoque, entonces se dirigió ya a la región de Judea y particularmente a Jerusalén, y donde le esperaría allí la muerte en la cruz. Muy bien, continuemos con el texto de Marcos 8, versículo 13. Dice, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Vamos a ver aquí cómo la ceguera también que estaban experimentando los discípulos era una ceguera temporal. Este pequeño grupo remanente de creyentes vieron la luz y la siguieron. Como lo menciona allí el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, donde dice así la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, este pequeño grupo eran sus discípulos, y precisamente la palabra discípulo es una palabra griega que es matetes, que significa aprendiz. Este grupito incluía pues a los 12 apóstoles y a otros seguidores leales a Jesús. Y a diferencia de los fariseos que amaban las tinieblas, los discípulos amaban la luz, los discípulos buscaban la verdad. Y ellos rechazaron a los líderes religiosos, a estos ciegos, y comenzaron a seguir a Jesús, porque sabían que Él es la luz del mundo. Como lo menciona allí el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 69, donde dice la palabra de Dios, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De tal manera que el Señor Jesús dejó atrás a los fariseos y a los saduceos y dice que volvieron a entrar en la barca y se fueron a la otra ribera allí en el mar de Galilea. O sea que la partida del Señor Jesús allí simbolizó para ellos una trágica realidad. O sea que todos los dirigentes religiosos de Galilea habían rechazado la luz y las tinieblas se asentaron. La luz se había ido, entonces las tinieblas llegaron. Y el Señor partió junto con sus discípulos, aquellos que habían aceptado, habían creído en Él, habían aceptado esa fe salvadora. Ellos también habían estado espiritualmente ciegos como los fariseos, pero ese velo que estaba llenando de oscuridad y de tiniebla los ojos de sus corazones había sido levantado, había sido quitado y ellos podían creer. Como se lo menciona allí el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 3, versos 15 al 18, donde dice así la palabra del Señor. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el
Espíritu del Señor. Y a pesar de ello, pues hubo situaciones o hubo ocasiones en que los discípulos no entendían lo que el Señor Jesús les estaba enseñando, pero a diferencia de los líderes religiosos, esta falta de entendimiento era solo temporal. Y en esta ocasión, vemos que los discípulos pues demuestran su torpeza, a pesar de lo que habían visto, todo lo que lo que acababa de ocurrir, la multiplicación de esta comida, de los peces, de los panes, se estaban era preocupando por lo mundano. Dice que mientras cruzaban el lago, pues cada vez aumentaba también el hambre y se dieron cuenta de que habían olvidado llevar pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, dice la palabra. Y si se dirigían a una región cerca a Bethsaida, que no estaba muy poblada, era más bien remota, y los discípulos se preguntaron dónde tendrían su próxima comida. Aunque llevaba mucho tiempo con Jesús, o sea, su manera de pensar aún funcionaba en un nivel muy natural. Pero démonos cuenta que el Señor siempre estaba centrado en los asuntos de importancia eterna, en los asuntos del reino de Dios. Después de este enfrentamiento que tuvo con los líderes religiosos, el Señor sabía que allí había importantes lecciones que los discípulos debían aprender. Y dice el versículo 15 que Él les mandó, o sea, les ordenó. Y esta es una palabra que está en un tiempo imperfecto, o sea que indica que es una instrucción de parte del Señor Jesucristo que era repetida y continua. O sea que la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, ¿a qué se estaba refiriendo? Démonos cuenta que el Señor habla aquí de la levadura. Y en las Escrituras la palabra levadura pues se usa para ilustrar la influencia. Dado que una pequeña cantidad de levadura puede impregnar y llenar toda una cantidad grande de masa, hacer que crezca, esto podría servir como un ejemplo adecuado de las influencias espirituales que producen grandes efectos, ya sean positivos o negativos, como en el caso de este pasaje que estamos viendo. Ahora, en el tiempo del Señor Jesucristo, allí en el siglo I, había tres grandes grupos que eran influyentes. ¿Mm? Eran los fariseos, los saduceos y los herodianos, aunque eran divergentes entre sí, pero todos ellos odiaban al Señor Jesucristo. Y cada uno de estos grupos representaba una grave amenaza espiritual para los discípulos. Por eso habla de la levadura de los fariseos, que se refiere a los errores doctrinales, a la hipocresía personal, a todo este sistema de obras de justicia externa, de obras superficiales, que lo único que eran fraudes espirituales. Parecían buenos por fuera, pero por dentro, como dice la palabra, estaban llenos de muerte, de inmundicia, de podredumbre. Como lo dice allí el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 23, verso 27, dice así la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ahora, la levadura de los saduceos, ¿en qué consistía? En ese racionalismo, en ese materialismo, su negación de verdades doctrinales claves, como la resurrección del cuerpo. Y fuera de eso, utilizaban el templo para hacer sus propios negocios, explotaban económicamente al pueblo. Y sus enseñanzas pues eran tan peligrosas como los mismos fariseos. Ahora, la levadura de Herodes. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a la conducta depravada, a la conducta inmoral que caracterizaba a Herodes Antipas y a todos los que le seguían. Los herodianos pues eran laicos que abiertamente daban la bienvenida a las influencias inmorales de la cultura romana. De tal manera que esta advertencia que el Señor Jesús hace a sus
discípulos contra las tentaciones, siempre del legalismo, contra la hipocresía, contra el racionalismo, contra el materialismo, contra la inmoralidad, contra la frivolidad. Eso es algo que el Señor aborrece. Ahora, la posición de los discípulos, ellos respondieron a esta enseñanza pensando que solo era comida física, no tenemos pan. Y démonos cuenta que el Señor les estaba hablando en un lenguaje figurado para advertirles acerca de todas estas influencias espirituales destructivas. Pero ellos creyeron que estaban hablando de la levadura del pan. Y fíjese que por estar pensando en esto, dice que discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Aunque ya casi estaban alrededor de 2 años junto con el Señor Jesús, todavía estaban preocupados sus discípulos más por las realidades físicas que por estas verdades espirituales. Y en consecuencia, pues perdieron el significado de esta instrucción, de esta enseñanza que el Señor Jesús les estaba dando. Aunque es evidente, ¿cierto?, que a ellos se les había abierto los ojos para que aceptaran la verdad del Evangelio, pero aún quedaban algunos elementos como de oscuridad o de embotamiento espiritual. Por eso la palabra dice, entendiéndolo Jesús. O sea que Él fue paciente con la respuesta que dio a sus discípulos. Por eso les dijo, dice, ¿qué discutís? ¿Qué discutís porque no tenéis pan? O sea, la naturaleza de la conversación de los discípulos, pues evidenció cierto nivel de inmadurez y falta de entendimiento y una fe débil. Y en esta ocasión el Señor Jesús les hace algunas preguntas que son unas preguntas que los están exhortando, que los está reprendiendo. Y dice, ¿no entendéis ni comprendéis? En el versículo 17. Dice, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Ahora, aunque ellos no estaban en la misma categoría de las multitudes incrédulas, pues se les había dado ese entendimiento espiritual y sus corazones no estaban endurecidos. O sea que por eso no había excusa para que ellos no entendieran aquello que el Señor les estaba enseñando. Ahora, lo que menos debía preocupar a los discípulos era la comida, dónde encontrar comida. En 2 ocasiones anteriores ya habían presenciado cómo el Señor de manera milagrosa creó alimentos para miles de personas. Y a la luz de este poder, pues ellos no tenían motivo para estar preocupados por qué iban a comer. Entonces el Señor les recuerda esta verdad y por eso les pregunta, ¿no recordáis? En el final del verso 18 y lo que dice el verso 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. O sea, estaban en la presencia del Creador. ¿Por qué iban a distraerse por una falta de comida? O sea que debían poner su enfoque en las lecciones espirituales de vida que el Señor Jesús les estaba dando. Y démonos cuenta cómo el Señor con gentileza, pero con firmeza, estaba llevando a sus discípulos para que aprendieran una verdad espiritual divina. Y después de que Él habla y les aclara que no es el pan material el cual está hablando, y les dice, ¿cómo aún no entendéis? El verso 21, ¿aún no entendéis? Pero en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 12, vemos que finalmente los discípulos entendieron, dice así la palabra del Señor. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y aquí podemos ver un claro contraste entre los discípulos del Señor Jesucristo y estos dirigentes religiosos, los fariseos, los saduceos e incluso los herodianos. Cómo ellos
los discípulos respondieron a un deseo de aprender más. Tenían su corazón dispuesto, habían creído en el Mesías, mientras que estos líderes religiosos estaban sumidos en las tinieblas. Fueron abandonados por Jesús y en última instancia lanzados al infierno eterno. Y los discípulos al creer en el Hijo de Dios, al creer en el Mesías, al volcar su fe en el Cristo que salva, fueron aceptados por Él y en última instancia recibieron la vida eterna. Ahora, fijémonos que los discípulos estaban abiertos, estaban dispuestos a recibir las enseñanzas de su Maestro. Y fueron esos recipientes privilegiados de esa constante y permanente enseñanza del Señor. Incluso después de su muerte y de su resurrección, el Señor siguió enseñando por 40 días hasta que finalmente ascendió al cielo. Ahora, y después de que asciende al cielo, Él les había dejado la promesa de que seguiría revelándoles y enseñándoles la verdad por medio de su Espíritu Santo. Por eso allá en Juan 14, 26, la noche anterior a su muerte, Él dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y de igual manera más tarde Él añade allá en el capítulo 16 de Juan, versos 12 al 15, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. De tal manera que esta revelación dada por el Señor Jesucristo a los apóstoles por medio del Espíritu Santo, que es la doctrina de los apóstoles, está preservada para toda generación de creyentes en los escritos precisamente del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que necesita el creyente? Pues la revelación divina que está en las Escrituras. Todos necesitamos esto. Necesitamos para la vida, lo necesitamos para la piedad. Y en la medida de que el creyente se sumerge en esta verdad de la Biblia, en esta verdad de la palabra de Dios, crece en la santificación. Cuando se conoce verdaderamente el Evangelio, cuando se sabe que el Evangelio fue un hecho histórico, cuando se sabe que fue realizado por el Señor Jesucristo en su obra perfecta de encarnación, de su vida perfecta sobre la tierra, de su obra perfecta en la cruz, su muerte, su resurrección y su ascensión y glorificación en los cielos. Cuando entendemos esa verdad del Evangelio, crecemos en santificación, puesto que la santificación es un fruto del Evangelio. Como lo menciona el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versos del 1 al 3, donde dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. De tal manera que somos santificados y crecemos a la semejanza de Cristo. Muy bien, continuemos con los versos 22 al 26 del capítulo 8 de Marcos. Dice así la palabra del Señor: vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea
ni lo digas a nadie en la aldea. Después de navegar a través del lago, pues Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida. Esta población estaba muy cerca al lugar donde el Señor alimentó a los 5,000 hombres. Y es muy probable que los residentes de allí fueran alimentados pues, por esa comida. Pero sin duda la noticia de que el Señor Jesús había llegado se extendió rápidamente y la gente comenzó a recibir sanidad de parte de él. Y entre estas personas dice que le trajeron a un ciego, posiblemente los familiares o los amigos, dice que le trajeron a un ciego. Ahora, en el mundo antiguo la ceguera era algo común y el Señor Jesús curó una cantidad muy grande de ciegos a lo largo de su ministerio. Ahora, los ciegos eran considerados pues personas que por alguna razón, generalmente por el pecado o por el pecado de sus padres, estaban pagando esa condena o esa enfermedad. Y por ende, pues estaban indefensos, estaban condenados pues a la mendicidad y eran considerados malditos por Dios. O sea que un ciego en la época de Jesús pues era una vida de un estigma tremendo, o sea, muy, muy doloroso. Y dice la palabra que le rogaron que le tocase. Démonos cuenta que el Señor Jesús a menudo curaba a las personas tocándolas. Incluso el sistema religioso judío consideraba que las personas que estaban enfermas o las personas que estaban inmundas no debían ser tocadas. Pero fíjese que el Señor Jesús hizo todo lo contrario. En el caso de la suegra de Pedro, cuando estuvo enferma con fiebre, Jesús la tomó de la mano, dice la palabra, y la levantó. Cuando vino un leproso y se postró delante de él, dice que la palabra que el Señor extendió la mano y le tocó para curarlo. Y la palabra en muchas partes dice que él había sanado a muchos, tocándole. ¿Dice? Y muchos que tenían plagas caían sobre él y le tocaban. La hija de Jairo, tocó ya una niña muerta. En el camino allí, una mujer con un flujo de sangre también toca el borde del manto de Jesús y es sanada. Y el Señor Jesús sanó muchos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Y los sitios, las ciudades donde pasaba el Señor Jesús, los enfermos le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. O sea que en el Señor Jesús había una disposición para tocar a los enfermos, para tocar a las personas que estaban sufriendo. Actitud totalmente contraria a lo de los dirigentes religiosos, quienes evitaban cualquier contacto con una persona que estuviera enferma o ceremonialmente impura. De tal manera que el Señor Jesús no se mantuvo a distancia de quienes sufrían, al contrario, Él reflejó la compasión de Dios, demostró esa misericordia, esa ternura a través de ese toque personal. Y dice la palabra que entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. O sea que con esa gracia, con esa ternura, el Señor Jesús lo llevó a un lugar donde fuera más privado. Y este es uno de 2 milagros, junto con la curación del sordo, que ya lo vimos en una ocasión anterior y que solamente lo narra Marcos. Y aquí el Señor Jesús usa saliva para simbolizar esa transferencia de poder sanador hasta el hombre que no veía. Obviamente pues, que la saliva no fue una poción mágica o alguna cosa similar. Fíjese que el Señor nunca necesitó de ninguna cosa de estas para llevar a cabo sus milagros. ¿Pero qué hizo? Pues simbolizó su poder curador para que este hombre ciego que no veía, si él pudiera sentir la saliva del Señor Jesús en sus propios ojos. Por eso la palabra dice que escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Dice, él mirando dijo,
Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ahora, el verbo que se traduce aquí como mirando es del griego anaplebo. Anablepo. Y dice que el hombre quedó viendo como hombres que parecían como árboles, pero que andaban. O sea que lo que está diciendo aquí que las cosas que él veía estaban como muy desenfocadas. Él dio a entender que podía ver a otras personas, pero que estaban tan borrosas que era imposible distinguirlas de los árboles. Y posiblemente los hombres a los cuales se estaba refiriendo este hombre, pues eran a los discípulos que estaban acompañando al Señor Jesús fuera de Betsaida. Y sigue diciendo la palabra, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. O sea que por segunda vez el Señor Jesús tocó los ojos del hombre. Y en esta ocasión le hizo que mirase. Aquí viene del verbo griego diaplebo, que significa ver a través o ver con una mirada penetrante. O sea que esa niebla, ese desenfoque desapareció. O sea que su visión estaba totalmente enfocada. Por eso dice que pudo ver con toda claridad. Aquí es importante hacer alguna aclaración, porque hay algunas personas que afirman que esta fue una sanidad incompleta, pero no es así. Ninguna de las curaciones que el Señor hizo alguna vez fueron restauraciones parciales, imperfectas o incompletas, ni graduales. Tampoco hubo ningún periodo de recuperación para estas personas. Y este milagro pues no fue la excepción. Fíjense que fue en cuestión de segundos que ese hombre ciego pasó de una ceguera total a una visión perfecta. Ahora el Señor le da una indicación. Dice, Jesús lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Fíjense que el Señor le prohíbe a este hombre que acababa de ser sanado de su ceguera que no entrara nuevamente a la aldea. Y en este caso, pues se confirma el juicio divino sobre esta aldea. Miremos lo que dice allá en Lucas capítulo 10 versos 13 al 14. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Así que, por esta indicación que el Señor da al hombre que ha sido sanado, el Señor estaba confirmando el juicio que vendría sobre estas ciudades porque no habían creído en él, al igual que los fariseos que habían confrontado antes. Los habitantes de Betsaida estaban sentenciados a la ceguera espiritual eterna. Ahora, este milagro se ubica aquí en un lugar importante. Ahora, no es coincidencia de que la curación de este hombre que estaba físicamente ciego siguiera de inmediato a la demostración de ceguera espiritual permanente de parte de estos dirigentes religiosos y de la ceguera espiritual temporal por parte de los discípulos. De tal manera que este fue un milagro prácticamente privado, llevado a cabo por el Señor Jesús para sus discípulos, que les resaltó unas verdades bien importantes. Y veamos como conclusión cuáles son estas verdades. La primera, fíjense que actuó como una confirmación de la deidad de Jesús, ya que solo el poder divino podría abrir los ojos de un ciego. Como lo dice el salmista ahí en el Salmo 146, verso 8, donde dice así la palabra de Dios. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos.
Y en el texto que sigue aquí de Marcos, al texto que estamos viendo hoy, fíjese que el apóstol Pedro hace una confesión, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y posiblemente Marcos estaba pensando en este milagro. Muy bien, una segunda verdad, pues, que proporcionó a sus discípulos una visión de ese reino mesiánico, de ese reino que vendría cuando el Señor Jesús vendría ya no como el Mesías, sino como el Rey, vendría a reinar. Número 3, también pues marcó un momento decisivo en el ministerio del Señor Jesucristo. Ya el ministerio público que él había desarrollado en Galilea terminó y ahora se enfocaba en preparar a sus discípulos. Y a partir de este momento, con unos meses para llegar a la cruz, Jesús comienza a hablar sin rodeos a sus 12 discípulos acerca de su muerte cercana. Y por último, pues este milagro actuó como una ilustración para la ceguera espiritual temporal que tuvieron los discípulos. O sea que espiritualmente hablando y tomándolo como una analogía, los discípulos habían estado una vez como este hombre ciego. Ellos se habían criado en el judaísmo tradicional, les habían enseñado a seguir la guía de fariseos y de escribas ciegos. Y aunque pues tenían las escrituras del Antiguo Testamento, el entendimiento que tenían a estas verdades espirituales estaba totalmente desenfocado, estaba sin esperanzas por una cantidad de siglos de tradiciones rabínicas, de hipocresía religiosa. Y todo esto cambió cuando conocen al Mesías, cuando conocen al Salvador. Así que el toque de Jesús quitó ese velo de oscuridad que de una vez había cubierto los corazones de incrédulos. O sea que en un acto de misericordia divina el Señor Jesús les dio milagrosamente ojos para creer, ojos de fe, igual que hace con todo pecador a quien salva, a fin de que ellos pues pudieran comprender con claridad la verdad, como lo afirma el apóstol Juan allí en el Evangelio capítulo 1, verso 9. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aleluya. Amén. Amado Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu preciosa palabra. Señor, por mucho tiempo nosotros también estuvimos como este hombre ciego. No veíamos la luz del Evangelio. Estábamos muertos en nuestros propios delitos, en nuestras propias pasiones. No había entendimiento en nosotros para comprender las verdades eternas del Evangelio. Pero hoy tenemos, Señor, que darte gracias, porque el Evangelio ha traído luz a nuestro entendimiento, nos ha iluminado. Gracias porque ahora podemos ver esas preciosas verdades. Aunque, Señor, no las entendemos, no las vemos plenamente, sabemos que poco a poco tú las vas revelando y las vas mostrando. Gracias, precioso y amado Dios, porque es a través de tu precioso evangelio, de la obra que el Señor Jesucristo realizó, que podemos ser salvos, que tenemos vida eterna, que podemos gozar, Señor, de la vida eterna desde ahora. Gracias. Gracias porque a través de Cristo recibimos esa salvación. Gracias porque a través de Él nuestros ojos han sido abiertos. Cuando hemos creído en su obra, cuando hemos puesto toda la fe en Él, en el Cristo que vivió como hombre, en el Cristo que murió, derramó su sangre, en el Cristo que resucitó y en el Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, amado Dios. Yo clamo, Señor, para que cada día más tu evangelio traiga luz, mayor iluminación, mayor entendimiento y que podamos, Señor, nosotros manifestar plenamente esos frutos del evangelio. Gracias, amado y precioso Señor. Gracias, Dios, porque no estamos condenados a las tinieblas de afuera, no estamos condenados a la muerte eterna, sino que has tenido misericordia con cada uno de nosotros y has abierto, Señor, nuestros ojos a esas preciosas verdades de tu palabra y de tu evangelio. Te damos gracias y nos gozamos por eso, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.